Hola, en este tutorial vamos a estudiar las funciones pares e impares. Una función f es par si para todo x en su dominio f de x es igual a f del opuesto de x. Y decimos que la función f es impar si para todo x en su dominio el opuesto de f de x es igual a f del opuesto de x. Veamos algunos ejemplos de funciones pares. Tenemos la función y igual a x al cuadrado. Y es par, dado que para todo x, f de x es igual a f del opuesto de x. Es decir, para cada punto xy que pertenece a la gráfica, observamos que el punto negativo xy también pertenece a la gráfica. Veamos un segundo ejemplo. La función y igual a 1 sobre x al cuadrado. Para cada xy de la función, negativo xy también pertenece a la función. Es decir, todas las funciones pares, recordamos, tienen simetría con el eje y. Veamos la función valor absoluto de x. También tiene simetría con el eje y, por lo tanto, es una función par. Veamos dos ejemplos de funciones impares. Tenemos acá la función y igual a x al cubo. Es impar, ya que negativo f de x es igual a f de negativo x para todo x. Es decir, para cada punto xy de la función, el punto negativo x, negativo y, también pertenece a la función. También podemos observar que cumple la condición de todas las funciones impares con respecto a la simetría, tiene una simetría con respecto al origen. Como segundo ejemplo, tenemos la función y igual a 1 sobre x. Vemos que para cada punto xy de la gráfica, el punto negativo x, negativo y, también pertenece a la función. La función es simétrica con respecto al origen. Ahora observemos cómo determinar algebraicamente si una función es par, impar o no tiene ninguna paridad. Tenemos la función 1 sobre x cuadrado menos 3. Reemplazamos x por negativo x y obtenemos que f de negativo x es igual a 1 sobre x a la 2 menos 3. Es decir, f de x es igual a f de negativo x. Por lo tanto, la función es par. Tenemos su gráfica en esta representación. Vemos la simetría con respecto al eje y. Veamos este segundo ejemplo. F de x igual a x por valor absoluto de x. Aplicando la definición de valor absoluto de x, observamos que f de x es igual a x al cuadrado si x mayor o igual que 0 y negativo x al cuadrado si x es menor que 0. De donde f de negativo x es igual a negativo x al cuadrado si x mayor o igual que 0 y x al cuadrado si x menor que 0. Por lo tanto, tenemos que f de negativo x es igual a negativo f de x, es decir, f es impar. Veamos su gráfica. Tiene reflexión con respecto al origen. Veamos esta función f de x igual a x a la 4 más x menos 3. Vamos a hallar f de negativo x. Reemplazamos x por negativo x. Nos queda x a la 4 menos x menos 3. Es decir, f de x no es igual a f de negativo x. Luego la función no es par. Miramos a qué es igual negativo f de x. Negativo f de x es negativo x a la 4 menos x más 3. Tampoco es igual a f de negativo x, es decir, la función no es impar. Si hallamos f de 1 es igual a negativo 1
y si hallamos f de negativo 1 es igual a negativo 3. Estos dos valores no son iguales, ni uno es el opuesto del otro. Aquí lo que estaríamos dando es un contraejemplo. Veamos la gráfica de la función. Para finalizar, es importante resaltar que los contraejemplos nos permiten afirmar que una función no es par o que no es impar, sin necesidad de hacer la prueba algebraicamente. Con solo encontrar un valor de c que cumpla la condición f de c distinto de f de negativo de c o negativo f de c distinto de f de negativo c, podemos ver que la función no es par o no es impar. Veamos este caso, f de x igual a x más 3. Para el valor 2, es decir, en este caso c igual a 2, diríamos que f de 2 es igual a 5 y f de negativo 2 es igual a 1, de donde podemos afirmar que f de 2 es distinto de f de negativo 2, es decir, podemos afirmar que la función no es par. Y a su vez, negativo f de 2 es distinto de f de negativo 2, es decir, la función no es impar. Sin embargo, veamos que encontrar un valor c que muestre que negativo f de c es igual a f de negativo c no demuestra que f sea impar. Tenemos la función f de x igual a valor absoluto de x más 1 menos 1. F de 1 es igual a 1 y f de negativo 1 es igual a negativo 1. De acá podemos decir que negativo f de 1 es igual a f de negativo 1. Esto no nos muestra que la función sea impar. Veamos su gráfica. Vemos que la función no es simétrica con respecto al origen, por lo tanto no es impar. Tampoco es simétrica con respecto al eje y, por lo tanto no es par. Siempre que vayamos a justificar que una función es par o impar, debemos hacerlo algebraicamente, no con casos específicos. Espero este tutorial haya sido de su interés. Hasta pronto.